¿Cómo estás, Marina? Ahí, Denise, ahí me parece que puedes grabar. Proba, a ver. A ver. Sí, parece que funciona. Sí, funciona. Perfecto, Gracias. perfecto. Bueno, esperamos unos minutos mientras sigue entrando Sí, por amigas y supuesto. amigos y comenzamos. Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Hola noches. amigos, ¿qué tal? Desde San Juan, les habla Juan José Arancibia. Éxitos para esta noche. Bienvenido, muchas gracias. Hola, Daniel. Daniel Balmaceda, ¿qué tal? Contamos Por con ahí un que lo vi. amigo. Hola, buenas noches de Santa Fe. Hola, Manuel. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Sergio. Bueno, seguimos esperando unos minutos, se sigue incorporando gente y ya comenzamos con una disertación muy especial esta noche, en esta velada número 11, que ya va a presentar Manuel. Desde Francia la hemos hecho madrugar a nuestra querida colega, amiga. Buenas noches, Manuel. Buenas noches para todos. Buenas Pero noches. tamborcito no podía faltar, Luciano. Buenas Hola, noches. Luciano. Hola, Luciano. Hola, ¿cómo Ernesto estás? Trinchieri. Hola, Luciano. Buenas noches a todos. Ernesto Trinchieri de Quilmes. Muy buenas noches. A medida Ernesto. que entran, se va silenciando el micrófono, ¿no? Sí, por favor, les pedimos que silencien los micrófonos. Eso nos permite escuchar mejor la charla de esta noche. Bueno, vamos esperando. Tenemos gente todavía en la sala de espera que estamos admitiendo, así que les pido paciencia unos minutos más. Hola, buenas noches. De Dolores les mando un abrazo para Manuel, para Carlitos Vallejo y Marina, tantos amigos que vemos, y a los organizadores, bueno, y a la expositora, que vamos a deleitarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Juan Gracias, Carlos. Juan Buenas noches. Bueno, sigue ingresando gente, les pido unos minutos más. Ahí estamos admitiendo a todos. ¿Qué hora es allá, Denise? Las 2 de la madrugada. Es mi charla la más tarde de toda mi vida. Es un récord, te hemos hecho hacer un récord. Sí. Bueno, ya estamos casi empezando, estoy terminando de admitir en la sala. Bueno, como siempre, bienvenidos. Hay gente de todo el país, no voy a nombrar a todas las provincias porque puedo olvidarme de alguna. Y bueno, y ahora otra vez internacional, por supuesto, la charla. Como siempre, les pedimos que silencien los micrófonos y al final abrimos para el diálogo libre. Estamos admitiendo a todos. Bueno, estamos, Manuel. Creo que no he dejado a nadie afuera de la sala. Vamos a ver si... Bueno, seguí admitiendo Sí, si se mientras vos van vas incorporando eso, vas y la voy presentando. presentando a Denise. Les pedimos a todos, por favor, que silencien sus micrófonos para tener mejor audición entre todos, por favor. Bueno,
Hoy tenemos una velada número 11 muy especial con Denise Anne Clavillier de París, Francia, que ha escrito la biografía de Manuel Belgrano, que se titula Manuel Belgrano, l'inventeur de l'Argentine. La primera biografía escrita en francés, cosa que a todos nosotros los belgranianos realmente ha sido una gran alegría este libro. Y quiero también decirles que Denise es una gran investigadora, que no solamente su primer libro aquí en la Argentina, es una especialista sobre historia argentina, ya lleva escrito varios libros sobre San Martín, es el primero sobre Belgrano, pero también es una gran investigadora y una gran admiradora del tango. Con eso decimos todo, que es casi argentina, podemos estar diciendo, donde es una académica, reconocida académica de la Academia del Tango Argentina, o sea, eso le marca un poco el espíritu que tiene y el conocimiento por la Argentina. Lamentablemente este año no ha podido viajar aquí, justamente sabemos todo, este COVID ha hecho desastres, porque tenemos la suerte de que Denise venga todos los años, ya hace mucho tiempo, a investigar a nuestros archivos, a visitar a sus amigos, a las distintas provincias. Y bueno, por supuesto que también ha estado en el Instituto Belgraniano cuando nos dijo que iba a escribir esta biografía y realmente nos llenó de emoción. Por supuesto que le facilitamos todos los libros que nosotros tenemos y bueno, y quiero decir que es una investigadora que no solamente lee libros, va directamente a los archivos. Y nosotros que hacemos los documentos para la historia, nos consta que ha leído y estudiado nuestra página web de adelante para atrás, de atrás para adelante, porque hasta nos llamó la atención en algunos libros que había alguna alteración de hojas en la digitalización. Y bueno, pero hay que decir la verdad, si está mal, gracias a Denise pudimos corregir esto. Este libro, Denise, lo presentó en la Argentina, pero en la embajada, allá en París. Sí, sí. Y bueno, así que hoy tenemos la suerte que está con nosotros y lo va a presentar. Denise, adelante, bienvenida, bienvenida. Gracias. No te voy a saludar más porque ya estuvimos hablando hoy a la tarde. Pues gracias, Manuel, gracias. Por la charla de la tarde puse esta imagen de fondo, que es la que más le corresponde al general Belgrano. Voy a desaparecer un momentito, porque es la Virgen y el Niño de Notre Dame, en el rosetón central de la fachada. Es mucho más cerca de Belgrano que la Torre Eiffel, porque él no podía conocer eso, pero Notre Dame sí, sabía que existía. Pues vuelvo. Así que voy a cambiar el fondo, así que voy a cambiar el fondo, si puedo ver. Quité acá y acá. ¿Se nota? Sí, normalmente se nota. Sí. Así que tenemos es la tapa, contratapa del libro, que
que presenté en la embajada, acá en París, en la embajada de la Argentina, el 27 de febrero para el aniversario de la bandera, porque el 20 desde el instituto me dijeron el 20 de febrero por ser la batalla de Salta, pero el tiempo no sobraba con el 20 de febrero, así que era mejor el 27, y pues pasó bastante bien, con poca gente, probablemente por la crisis que ya empezaba de existir acá en París, pero toda la gente muy entusiasmada, muy contenta, muy interesada, y los diplomáticos le llamaron la atención que esta francesa que todavía no conocían estaba capaz de hablar de un prócer tan desconocido como Belgrano. Son tres sonidos belgranos, son tres sonidos que para nosotros no significan nada, En nuestra imaginación, no lo podemos ubicar, no lo podemos poner en una línea de tiempo. Pues por eso estaba tan complejo hacer esta tapa con una cara y todo en un título. Poner todo en el título para que la gente pueda, al ver la tapa, identificarlo, ubicarlo y imaginar ya un poco el contenido del libro para que lo compré, que es lo más difícil acá, pero igual en la Argentina, igual por todo el planeta, es hacer comprar un libro sobre un tema desconocido, totalmente desconocido, es decir, un tema sobre el cual no hay ni un planteamiento, no hay nada. Y pues parece que empieza a venderse mejor que los demás libros míos, así que está bien. En una crisis como la que conocemos, como la que tenemos que padecer, es la buena noticia del momento. La buena noticia del momento. Y no preparé nada, por supuesto, porque es una charla organizada de la noche a la mañana, de verdad, es exactamente eso, de la noche a la mañana, y todavía en la noche para mí. Así que no prepare nada especial, pero tal vez con sus preguntas, con sus consultas, con sus inquietudes, vamos a avanzar y ver un poco lo que les interesa a ustedes. Bueno, Denise, yo arranco con una pregunta que te hice hace muchos años con el primer libro de San Martín, ahora lo repito con el libro de Belgrano, que es, ¿cuál fue tu motivación? ¿Qué fue lo que te llamó en Belgrano? Vamos a charla el nieto de Belgrano. Esa biografía. El nieto de Belgrano. Pues es exactamente lo mismo que San Martín. Es hacer conocer a mis compatriotas y a los europeos a la Argentina como el país que es y no como el país que tenemos en la mente, que es un país de clichés y de ideas bastante falsas. El tango, pero el tango for export,
y paisajes. Y no hay más en nuestra imaginación y en nuestra proyección. Y ustedes tienen dos próceres extraordinarios en el sentido pleno de la palabra, que son San Martín y Belgrano, o Belgrano y San Martín por la orden cronológica. En el orden cronológico, son las 2 de la mañana. Mi castellano va a ser un poco difícil. Y darlos a conocer a mis compatriotas porque son por supuesto que son unos próceres muy interesantes. Es un tiempo de la historia muy interesante, es un tiempo que tiene algo que decirnos, porque se trata de fundar los derechos humanos en la Argentina o en América del Sur, al mismo tiempo que nosotros también lo hicimos, y abrir un poco este horizonte hacia una curiosidad, hacia generar, provocar una curiosidad, una inquietud, como por ejemplo ir a visitar la Argentina, no como lo hacemos más de las veces, es decir, Iguazú, Perito Moreno y algo de Tango for Export en Buenos Aires, sino ir a pasear, a hacer un recorrido en los pasos de Belgrano, en los pasos de San Martín, a ver monumentos, estatuas, museos, y todo lo que hay alrededor de, por ejemplo, en el caso de Belgrano, Corrientes, Buenos Aires, por supuesto, Corrientes, ¿y qué Buenos Aires? Eso, Buenos Aires histórico y antiguo y colonial, Corrientes, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Salta, hasta Santiago del Estero, porque pasó por Santiago del Estero después de salir de Tucumán al final de su vida. No exactamente al final de su vida, un poco antes, después de dejar el mando a San Martín en el 14. Eso es una manera de vivir la Argentina y de pensar la Argentina que no tenemos. Pero hay que empezar con algo y empezar por los personajes históricos, por la historia, para dar a conocer que hay una posibilidad de ir más allá del catálogo del tour operator que propone únicamente paisajes, como si la Argentina no era primero un pueblo. Como se mira, nosotros tenemos todavía una visión muy colonialista de la Argentina, muy, con mucho desprecio, la verdad. Hasta cuando decimos, pero qué paisajes maravillosos, bla, 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 pero un país primero son sus habitantes. Es su historia, es su arte, su cultura, no es primero sus paisajes. Para generar este tipo de abordaje, hay primero que exponer la historia. ¿Te contesté? Sí, está bien. Abro una más yo y Manuel después si querés seguís con otra. ¿Cómo no?
Nosotros tenemos, por supuesto, la visión de Denis, y está probado que así es, que la revolución que ustedes tuvieron, la famosa Revolución Francesa, fue un poco el basamento y fundamento Por supuesto. para todos nuestros líderes ilustrados a partir de la visión del nuevo mundo. Era una época de grandes cambios. ¿Cómo ubicar a Manuel Belgrano, a Manuel Belgrano, nuestro prócer, en ese contexto de vuestra revolución? Pues, cuando él estaba en Madrid, después de sus estudios en Salamanca, conocemos pocas cosas de su estadía en España, pero podemos saber con sus cartas del 90, 1790, que creo que son las únicas cartas que tenemos de él desde España, que se fue a Madrid. Se ha dejado a Salamanca para Madrid. ¿Por qué? Probablemente para defender a su padre acerca de la corte, del Tribunal del Rey, etc. Y allá escribe a su madre que está leyendo a Montesquieu y que está muy admirado de la gran revolución de la Francia. Lo escribe en un momento, 1790, cuando ya hay una censura terrible de toda la prensa. Hay solo 2 títulos que pueden publicarse, que son la Gaceta de Madrid, que es el boletín oficial de la corte y del gobierno del rey, y otro que es una gaceta cultural o algo así. Y todo el resto se ha silenciado. Sí, para no hablar de los eventos de detrás de los Pirineos. Así que, si en esta fecha está diciendo a su madre, escribiendo a su madre, que esta revolución en Francia es una gran revolución, es que él tiene un montón de conocimiento de lo que está pasando por el otro lado. Perdón por la tos. Es por hablar eso. Hace falta un vino mendocino. Eso ahora no tenemos, está muy difícil encontrarlos. Pero tome mate, ¿ya? Tome mate para quedarme despiertada. Es decir, que él tenía un conocimiento, probablemente porque estaba vinculado al sector diplomático de su época. Estaba conocido del nuncio apostólico. Conocía al embajador de Portugal porque su traducción de Quesnay, de François Quesnay, las dedicó al embajador de Portugal. Tenía conocimientos conocidos en la embajada de Austria. Así que por esos canales probablemente tuvo una información bastante fehaciente de lo que pasaba en aquel entonces en Francia. Y 1790 es el año lo más interesante sobre los derechos humanos, porque después, poco a poco, se va a derivar en una dictadura. Pero 1789 y 1790 son los 2 años fundacionales del nuevo régimen en Germain, en Restauración, en Francia. Así que parece que conocía bastante. ¿Qué le inspiró más?
eso no lo sabe yo, pero en su autobiografía dice que volvió con 4 principios: igualdad, fraternidad, libertad y propiedad. Es decir, que probablemente tenía el corazón del por qué estalló la Revolución Francesa, que era una necesidad de abrir todos los horizontes intelectuales, culturales, económicos, jurídicos, y cambiar por completo la vida, a tal punto que pasó por una dictadura. Y en Francia, por ejemplo, lo que es el cliché, es el vocabulario que cambió. Cuando 2 personas se saludaban por citoyen, citoyenne, ciudadano, ciudadana. No había nunca más señora, señor, señorita. Todo eso, condesa, marquesa, todo eso desapareció de la noche a la mañana. Y todos se saludaban por ciudadana, ciudadano. Eso dice mucho de la raíz jurídica de esta necesidad de cambiar por completo el Estado, y no solamente el Estado, sino la sociedad. Y poner la igualdad, esta igualdad de nuestro lema, libertad, égalité, fraternité, que ahora no vivimos. Igualdad no hay, fraternidad muy poco, libertad sí, espero que sí, pero igualdad no. Pero en aquel entonces sí, es la gran invención de la Revolución Francesa, es una misma ley para todos en todo el territorio. Manuel. Sí. ¿Cuánto, vos acá bien describís toda la biografía muy bien detallada en cuanto a sus estudios, el consulado y su etapa revolucionaria hasta su muerte? Yo creo que la educación ha influido muchísimo su formación. Sí, ¿Qué opinión tenés vos de sus maestros, de sus estudios? Sí, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, de ver qué era la Universidad de Salamanca en aquel entonces. Por supuesto, la universidad más prestigiosa de toda, no de toda Europa, sino de toda España. Desgraciadamente, la vida cultural, la vida intelectual de España en aquel entonces no era la más prestigiosa de Europa, ni la más interesante, pero en Salamanca había una decena de docentes que eran los únicos docentes universitarios de toda España, abiertos y hinchas de la Ilustración. Y esos 10 maestros, Manuel Belgrano, de esos 10, Manuel Belgrano conoció 9, porque hubo uno que se fue a México un año después de su llegada o algo así. Esos 10 o 9 docentes van a ser las figuras más importantes de la Revolución Española, de la Iluminación, que es al mismo momento de la invasión francesa, en 1808. Van a trabajar en la Junta de Sevilla,
van a trabajar después en los Cortes de Cádiz, en la redacción de la Constitución de la Pepa. Y después en el trienal liberal también en los años 20, 21, 22, 23. Ellos podemos conocerlos un poco, no mucho, pero un poco, y ver a través del pensamiento del ideario de Manuel Belgrano después, unas influencias, la invención en aquel entonces en Salamanca de la primera cátedra de economía, que era uno de los profesores de Manuel Belgrano. Así que podemos imaginar hilos y trenzarlos, pero se queda como hipótesis. No hay una documentación precisa y focalizada sobre Manuel Belgrano, porque por supuesto es un estudiante como tantos demás, pero podemos ver, mirando las coincidencias de la línea de tiempo, que hay una relación con esos 9 y él. Bien claro. Y una cosa que me conmovió, que me llamó la atención, es que en un momento de su estadía en Madrid, pudo, el nombre se me escapa, pero pudo encontrarse con el creador de la bandera española, de la actual. Así que en un momento de 1790, hay que pensar que el futuro creador de la bandera de la Argentina había encontrado este oficial que había recibido de Carlos III el cargo de inventar una bandera nacional para España, que España fue con Gran Bretaña la primera nación, una de las dos primeras naciones de Europa en tener una bandera nacional, porque Francia, por ejemplo, tuve su bandera nacional solamente después de la Revolución Francesa. A través de la Revolución Francesa no había banderas nacionales, había banderas estandarte de regimientos, porque una bandera era simplemente una herramienta de comunicación en el campo de batalla. Correcto. Y es el significado de la creación de la bandera actual, de la actual bandera argentina por Belgrano en Rosario, frente al Paraná, porque había absolutamente que tener una señal distinta de la señal de los demás. Si no, el campo de batalla era un quilombo tremendo, terrible, y los unos se peleaban en contra del propio campo, así que... pero es la anécdota de este encuentro está en el libro, que ahora está en francés, por supuesto, pero... Ya va a estar en castellano, ya va a estar en castellano. Te hago una pregunta más. Yo creo muy bien esto que vos decías de sus grandes maestros que tuvo esa suerte, y eso también lo llevó a él a formarse un poco más, que fue la lectura que él hace de los libros prohibidos cuando pide autorización al Papa, ¿no?, para leerlos. Y ahí tiene ese gran caudal que después vuelca al consulado.
Sí, sí, eso también pasa en, pues la carta de Manuel Belgrano no tiene fecha, pero la carta de respuesta del Papa sí, que creo que es julio. Julio, junio, pero es el verano nuestro. Por supuesto que Manuel Belgrano es un criollo, es decir, menos que un español. Tiene un padre comprometido en un escándalo enorme de fraude a la aduana real de Buenos Aires. Necesita ir a defender a su padre. Necesita ir a defender su patrimonio. No tiene mucho dinero en aquel entonces porque el padre, porque el patrimonio está congelado, está bajo embargo. Empezar la Revolución Francesa por el otro lado de la frontera. Florida Blanca pone una censura total sobre todo, a pesar de ser Francia un aliado de siglos en aquel entonces, entre España y Francia. Así que si le gusta, le interesa esta filosofía, este conocimiento de la iluminación que a la cual lo introdujo la Universidad de Salamanca, no puede hacer menos que pedir al Papa una autorización para seguir, porque si no, es demasiado peligroso. Así que esta autorización nos enseña primero, no nos dice nada sobre su religiosidad. Eso es imposible porque está en un cuadro jurídico que no permite una libertad individual. Pero se nos enseña que él tenía un nivel social, una introducción en los circuitos oficiales del poder en Madrid muy alto, porque el Papa no firmaba este tipo de autorización así. Era todo un proceso muy complicado, con una investigación sobre la persona, quién es, la Inquisición iba a ver al confesor, que el obispo del lugar, el otro obispo, y probablemente podemos ver por las coincidencias de fechas que probablemente su petición pasó por un inquisitor que estaba en Valladolid y que pasó a Roma por ser nombrado en la Santa Rota. Y el nombre también, son las 2 de la mañana, el nombre también se me escapa, pero este inquisitor, este sacerdote, que iba a ser cardenal más tarde, en tiempo de Napoleón, después de Napoleón, en el 15, era hermano del ministro de las Indias. Así que, y es este ministro de las Indias que nombró, 3 años después, que nombró a Manuel Belgrano como secretario real del nuevo Consulado de Comercio de Buenos Aires. Así que
si estudiamos las fechas y la gente, podemos hacer hipótesis, otra vez, hipótesis, sobre el nivel de integración social y mundana que él tenía, y que corresponde con después su capacidad de proponer cosas nuevas, insistir en cosas nuevas e insistir otra vez con cosas nuevas, a pesar de la degradación, del empeoramiento del gobierno real en el reinado de Carlos IV. Porque Sí. él conoció, la España que él conoció era todavía en la dinámica de Carlos III. Se terminó eso y empezó a deteriorarse en el momento que se va. Cuando viene Godoy. Te cuento, Denise, que están alrededor de unas 90 personas en la sala, una buena concurrencia para hoy domingo por la noche, y hay belgranianos de todo el país, desde el más al sur hasta más al norte, o sea que realmente una gran audiencia. Y bueno, están haciendo unas cuantas preguntas, así que me parece interesante ver las preguntas que está haciendo el público, y supuesto. después te vamos a dejar ir a dormir. No, pero las preguntas, primero las preguntas, por favor. Bueno, vamos con algunas preguntas. Las leo, Manuel. Lee, Marcelo, sí. Bueno, voy resumiendo porque ya son varias. Víctor Manuel de Entre Ríos, del norte de Entre Ríos, nos pregunta ¿cuál era, a tu opinión, la visión de Belgrano de la educación y cómo ves un poco la importancia de la educación actual? Nos pregunta. Y cerquita, te resumo, voy haciendo de dos, el amigo Carrillo, Joaquín Carrillo de Jujuy, también ahí cerquita nos dice ¿cuáles son los valores que más te llamaron la atención de Manuel Belgrano? Pues la educación, por supuesto que como todos los hombres de la iluminación, sabía y había entendido que solo en la educación había una promesa de progreso intelectual, cultural, económico, y él me llamó la atención el lugar de su desembarco en la península. Es La Coruña. Y en La Coruña, que no es una capital de provincia, que es una ciudad, un puerto importante, pero un puerto civil, un puerto de comercio, no un puerto militar. En aquel entonces, cuando llega a mitad de octubre de 1786, en La Coruña hay ya un consulado de comercio, una escuela de navegación que existe todavía, un tribunal, una pequeña pero una universidad. Es un joven de 16 años que llega en una ciudad menor de la metrópolis de España, y se encuentra con un puerto existente, que Buenos Aires no tenía puerto en aquel entonces. Un consulado de comercio, una universidad, una escuela para marineros,
¿qué impresión puede hacer este descubrimiento para un joven americano que tenía también un conocimiento de Europa, porque el padre venía de Italia? Y la ciudad de Onelia, que hoy es Imperia, tenía lo mismo. Tenía todo un estado, todo un aparato estatal completo, con escuelas, universidad, diócesis, organización de mercaderes, etcétera, etcétera, tribunal. Así que está normal encontrarse en Salamanca con los mejores maestros de la época en España, que ellos mismos tenían la conciencia aguda de la insuficiencia del sistema español en comparación con el sistema de Francia, de Italia. Italia no era un país, pero era de Inglaterra, de todas las Alemanias. Por supuesto que desde ya habrá pensado que hay que desarrollar la educación en mi patria, y en América del Sur. Lo mismo pensó San Martín, lo mismo pensó Miranda, lo mismo pensó Bolívar, todos, porque el abandono, la situación de abandono de esas tierras por la corona española era tremenda, ¿no? Eso es para la educación. Y la otra pregunta era, no la anoté. Los valores, ¿cuáles son los valores que me llamaron la atención? Pues todos los valores de Manuel Belgrano. No, la dedicación, la pasión, la abnegación, la falta de gusto para el dinero, para el poder, para el prestigio, que cambió a lo largo de su vida, ¿eh? Porque cuando es nombrado capitán, por ejemplo, de milicia, dice en su autobiografía que le había dado un poco de orgullo, y cuando se encuentra con San Martín, dice: voy a hacer, dejó de ser un general, voy a volver a ser un simple coronel a sus órdenes. Está para no creer. Hay que leer la fuente para decir que sí, es un hombre de este tamaño. Y también no son los valores, son los afectos, pero en los últimos momentos tenemos en Mendoza y en lo que hoy es Tigre, que en aquel entonces era Casa de Perdriel, San Isidro, y toda esta región al norte, oeste de Buenos Aires, es lo que se puede adivinar de la relación con su hija, o de la relación. Es una palabra un poco no ajustada, pero de los sentimientos que él tenía a su hija, porque hay no es un testamento, pero es un pequeño escrito jurídico en Tucumán, donde le dejó sus pocas pertenencias en Tucumán. Y la última carta que tenemos de él, donde habla de su ahijada. No se trata de la ahijada, se trata de la hija. Hay que leerlo, hay que saber a dónde
está hablando Celestino Liendo, que es el tío abuelo de la chica, y leer en la pluma de este hombre que está ya en agonía. Por favor, no deje de darme noticias de mi ahijada. Usted puede imaginar lo importante que es para mí. Es un misterio esta paternidad, la vida sentimental, la relación con la madre, con las dos madres, pero saber que es la última carta que tenemos de él. Bien. Bueno, ya son casi las 3 de la mañana en Francia, te vamos a liberar antes. Una pregunta que se ha repetido a lo largo del chat, y es, ¿cuál fue la motivación del título de tu libro? Así que con esa cerramos un poco. Pido disculpas, hay varias más, pero por respeto a Denis, por supuesto que la Argentina no tiene un inventor. Ningún país tiene un inventor. Pero había que, en un título sencillo, poner todas las referencias para ubicar a Belgrano, a este hombre con esta cara que no conocemos nosotros. Este retrato para ustedes es inmediatamente identificable, pero para nosotros no. Lo único que podemos saber a través de esta imagen es más o menos la época, porque las prendas son del final de la epopeya napoleónica. Así que eso es para la fecha. La imagen nos da la fecha, pero después hay que dar el nombre. Ok, Manuel Belgrano, muy bien. Había una elección entre Manuel Belgrano y simplemente Belgrano, pero Belgrano para nosotros, si dice algo, si suena algo, suena por el crucero. Y únicamente a unos pocos interesados en la historia militar. Pero es el único contexto en que escuchamos los 3 sonidos Belgrano. Es para el crucero. Así que había que cortar con el crucero porque no se trata de la guerra de Malvinas. Y después, ¿qué decir de un general argentino? Está terrible porque para nosotros es la junta, es la última dictadura. Decir un libertador, pues un libertador. Bolívar y San Martín y claro que es un libertador, pero hay que decir cosas más, ¿cómo decir? Más acertadas, más precisas en el tiempo. Y lo que hizo Belgrano es pensar la Argentina como un todo. Lo pensó económicamente, lo pensó en términos de derecho, lo pensó con una bandera nacional, lo pensó como un militar, lo pensó como un libertador. Fundador de la Argentina hubiera sido posible también, pero inventor era una palabra más dinámica, más provocante también, y está importante provocar preguntas en la mente del lector para que compre el libro. Primero, claro, para que lo tome en sus manos, para ojearlo, y después para comprarlo. Claro, porque no tenemos que perder de vista que el libro está dedicado al público francés, no a un público que conoce como el argentino. Por supuesto que un título así en la Argentina no tendría
el mismo sentido, el mismo significado, y tal vez del punto de vista marketing, tal vez no sería una buena idea. Pero es para presentar un personaje desconocido en Francia. Y hay que imaginar eso, hay que imaginar que nosotros, bueno, yo sí, pero nosotros no sabemos en qué fecha es la independencia argentina, en qué fecha es la revolución. 1810 para nosotros no es nada. 1816 puede ser algo, pero totalmente distinto. Es un año horrible de hambre, de pocas cosechas por una erupción volcánica muy lejana, ¿no? Así que hay que explicar todo, y además Belgrano, al contrario de San Martín, no tiene vínculo directo con nosotros. San Martín murió en Francia, vivió y murió en Francia. Así que en la contratapa puedo decir, él murió en Boulogne-sur-Mer, y la gente, oh, pero Belgrano no. Si digo, hizo sus estudios en Salamanca, ¿y a mí qué? En la Sorbona, ok, pero en Salamanca, ¿y a mí qué? ¿No? Así que hay que ser más agresivo en el título y en la imagen, en la tapa, que desde la Argentina o desde la América del Sur, por supuesto. Por supuesto. Bueno, te cuento, Denise, que hay muchos agradecimientos, felicitaciones del norte, del litoral, por supuesto de Buenos Aires, de Mendoza, muchas felicitaciones de gente amiga de acá de Argentina que te conoce. Sería muy largo leer a casi los 80 y pico participantes. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Te agradezco muchísimo, Denise. Pero antes de dejarte de ir a dormir, quiero que te salude Norma. Espero que el año que viene, espero que se termine todo esta pesadilla, podré ir de gira por los lugares, las provincias que no conozco y que son las provincias bien belgranianas: Tucumán, Salta, Corrientes, Jujuy, Córdoba, todas estas que todavía no conozco, porque solo conozco a Cuyo y a Buenos Aires. Así es. Está Norma por ahí, y quiero que hables con Norma, que la saludes a Norma. Bueno, yo quería felicitarte, Denise, porque esta charla que teníamos en privado en el instituto, charlas de A3, bueno, ahora las hiciste en público y pudieron todos disfrutar de todo lo que vos sabés, que por supuesto que cuando uno lee tu libro se asombra por la minuciosidad del libro, o sea, porque ella se ocupa no solamente del panorama europeo, sino del panorama local, y tiene que introducir lo que es la realidad del Río de la Plata para los franceses. Entonces se ocupa de describir las casas, lo que eran en ese momento, con una minuciosidad que uno tiene que buscar el diccionario para llegar a, es cierto, todo eso, pero a su vez con una forma muy dinámica y que incorpora todas las fuentes en un lenguaje que no se hace para nada pesado y que da ganas de, a una persona como yo que no sabe francés, tengo el francés del secundario, y me obligó a agarrar, digamos, a Google y a tratar de entender lo que ella quiso escribir por lo interesante, ¿no? Entonces es una alegría poder compartir este momento con ella, y bueno, por supuesto que con todos los belgranianos, ¿no? Que tiene mucho que ver en esto Manuel Belgrano, y bueno, y las charlas que nosotros tuvimos previamente y que sostenemos vía mail, ¿no? Sí, y por supuesto un agradecimiento también a Marcelo Calabria, que es el que logra toda la parte técnica, que en esta parte creo que ni Denise ni yo lo podemos ayudar en nada. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, me encantó
verte, escucharte, y la verdad que es un libro que todos los que tengan algún conocimiento del francés, aunque no sea demasiado grande, es un libro como para leerlo, porque se aprende mucho. Gracias, muchísimas gracias. Que usa las fuentes europeas, que a nosotros no nos son tan cercanas las fuentes europeas. Y como maneja francés, inglés, italiano, o sea, las estudian los idiomas originales, nos parece estar escuchando a Belgrano, que manejaba los mismos idiomas que maneja Denise. Entonces es un agradecimiento. Gracias, gracias a vos. Gracias, Norma. Bueno, muchas gracias, Denise. Sabemos que ya es muy tarde, llevamos ya casi 50 minutos de charla contigo. Les digo al resto de los amigos y amigas que seguimos unos minutos más porque tenemos algunas presencias especiales en la sala. Y bueno, Denise, muchísimas gracias. Esperemos que el año que viene te podamos tener acá, en Mendoza, en Buenos Aires, en el norte. Ahí te invitan de Tucumán, de Curuzucuatía, te están invitando. Vas a tener una recorrida larga por todo el país. Así que muchas gracias por tu tiempo. Y gracias en este horario. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a vos, Denise. Gracias por tu amabilidad de aguantar hasta esta hora. Un domingo. Muchísimas gracias, Denise. Para el amor a la Argentina y a Belgrano, todo se puede, todo se puede. Gracias, Denise. Bueno, le cuento, Manuel, a nuestra audiencia, a todos los amigos y amigas, que Roberto Colimodio, que es quien siempre está atrás de la organización de la jornada, por temas personales no ha podido acompañarnos todo el momento, ha estado en algunos momentos de la charla, pero bueno, es la otra pata de las veladas en la historia, fundamental, así que, como siempre, el agradecimiento. Y quiero también destacar, aunque no estaba preparado, pero aprovechar que hay otro gran biógrafo de Manuel Belgrano en la sala, que es Daniel Ojeda. No sé, Daniel, si querés desmutear el micrófono. Sé que no te habíamos dicho nada, pero ya te vamos a invitar formalmente a alguna de las veladas, pero si querés comentarnos brevemente esa motivación como biógrafo de Belgrano. No, simplemente, primero que no voy a agregar nada de lo que saben ustedes, los belgranianos. De los belgranianos aprendemos los que estamos trabajando en conocer más la figura del general Belgrano. Yo creo que Denise hace un aporte muy bueno, porque como explicó Norma, ella nos puede dar una mirada de Belgrano desde otro ángulo, desde otra perspectiva. De hecho, me hace acordar a la época, ustedes lo saben muy bien, cuando Belgrano, luego de aquel viaje diplomático, volvió a Tucumán y les tuvo que explicar cómo él veía desde afuera todo lo que pasaba en las Provincias Unidas. Así que creo que el aporte de Denise son esos libros, también hay casos como algunas biografías que ustedes conocen de San Martín, son esos libros que nos permiten a nosotros encontrar un lado oscuro de la luna para abordar al prócer. Y bueno, y ella es sobre todo exquisita porque, fíjense, los lujos que se da, ¿no? San Martín y Belgrano, nada menos. Así que bueno, esperemos que siga avanzando por ese terreno y encontrando algunas otras figuras, porque sabemos que en ese círculo de grandes hombres todavía hay un poquito más para escarbar. Gracias, gracias, Daniel, muchas gracias. Ustedes, bueno, gracias. Qué lujo esta noche, Manuel, contar con Denise, contar con Daniel y con todos los amigos del país y amigas del país. La verdad que otra vez una velada especial y muy emotiva, como fue la del domingo pasado y como han sido otras. Bueno, Denise, ahora sí estás liberada en el momento que vos decidas desconectarte. Hola. Porque es muy tarde, nosotros seguimos siempre, ya formalmente queda cerrada la velada, seguimos siempre en la charla libre con las amigas y amigos de todo el país. Haciendo la velada. Perdón, Manuel. Estoy con un problema de conexión, me parece. ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, por favor, repetí. Sí, se va y viene. Bueno, realmente un día distinto. Tenemos que anunciar también para el próximo domingo que va a estar
Nino Gandarilla Guardia, repitiendo aquella velada que se frustró por la tecnología, que va a estar hablando de Warnes, de Belgrano y de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, el próximo domingo. Y así es. Realmente Denise creo que nos dejó muy interesante. Yo admiro la profundidad del conocimiento que tiene, porque para escribir sobre un prócer, Denise tomó el trabajo de lo que siempre dice y que es muy interesante, qué personajes estaban en la línea del tiempo. Entonces estudió a todos los personajes en esa línea del tiempo que estaban, y una fue hasta sus maestros, profesores en Salamanca. O sea, y eso da que es el conocimiento profundo que ha llegado a escarbar en la vida de Belgrano. Y eso es sumamente interesante, como decía recién Daniel, verlo desde el otro lado de la luna, que siempre hay algo que es muy interesante. Así que lo que espero yo, Denise, porque lo único que entiendo yo en mi buen francés es el título y el nombre Manuel Belgrano. Así que prontamente se traduzca al castellano y que sea muy interesante para todo el público argentino. Tengo libertad para negociar con una editorial y mi editor me deja libre porque conozco mejor que él el sector argentino. Así que normalmente en este viaje que se frustró, tenía que ir a ver un poco cómo podemos hacerlo. Y el COVID se vino, así que se suspendió el vuelo. Y sí, pero ya se hará. ¿Alguno de los participantes, si tiene alguna otra pregunta general? Denis Manuel, no se quiere ir. Denis no se Manuel, quiere Marcelo. ir. Ahí está Roberto, Manuel. Soy Roberto hola, en la clandestinidad. Ah, Roberto. Quería saludar a Denise, que nos conocimos en el Congreso de San Juan hace un par de años. Intercambiamos bastante opiniones de San Martín y realmente fue muy clara su exposición en San Juan sobre esa famosa clase de Belgrano, de Sarmiento para ingresar a la academia y echando luz en ese episodio. Y gracias, Denise, por trasnochar, aunque bueno, acá nosotros somos trasnochadores, hemos terminado. Hoy estamos haciendo una excepción, estamos terminando temprano para vos, pero desde ya agradecidísimo de que en las veladas tu presencia, y esperemos repetir, obviamente. Gracias. Y agradecerte. Con mucho gusto. Y agradecerle a Daniel, que también salió de la clandestinidad y apareció en un Zoom. Sí. Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Denise. Realmente todavía estoy terminando de traducir el libro de San Martín, el de tapas claras, que me regalaste hace ya muchos años. Voy de a poco recurriendo a los documentos en francés que están en el libro. Así que muchas gracias. Y bueno, ha sido un honor contar contigo. Así que bueno. No, para mí el honor. Gracias. Una consulta quería hacerle, Denise, buenas. Yo soy docente, recién te busqué en el Facebook y te contacté y te mandé un mensajecito por Messenger. El Facebook. El Facebook está terrible porque estoy cortada. Bueno. El Facebook está, mi página Facebook está bloqueada técnicamente. No sé por qué lo que pasa, pero hay overrouting y nunca, ahora no puedo acceder a ninguna página, ningún perfil de la red Facebook. Así que está mejor pasar por mi sitio web
que Bueno. es con mi nombre, Denise Anne Clavillier. Bueno. Y pero Norma, Manuel, Carlos Marturet conocen mi dirección de email porque el Facebook está... no puedo acceder. Te comento entonces brevemente para no sacar mucho más tiempo. Yo quería saber si en tu libro habías contemplado a las mujeres que pelearon con Belgrano, como fue el caso de la capitana María Remedios del Valle. Yo acá te estoy mostrando un libro que es de Daniel Brión, que se llama Capitana María Remedios del Valle. Por supuesto que la conozco, pero no pude hacer hincapié en todos los personajes secundarios. La mencionó, pero no voy mucho más allá que eso. Hay también esta mujer que se peleó durante las invasiones inglesas también, sí. que mencionó, y a Juana Azurduy, por supuesto, pero había que quedarse en un formato posible de vender y posible de leer para un lector que, otra vez repito, no sabe ni que Belgrano existió. Así que si se va perdiendo, extraviando en un montón de personajes que la gente no sabe cómo ubicar, va a ser muy contraproductivo. Así que en este momento no puedo, cuando brindo una charla o entonces puedo hablar un poco más de esas personas, pero no hay que ir con cautela con el público francés porque está demasiadas informaciones de una vez. Tu micrófono. Belgrano, te decía, la nombró, aparte de capitana, como la madre de la patria, que yo creo, y hago acá extensivo el pedir que se la reivindique como la madre de nuestra Argentina, así como tenemos nuestro padre, reivindicar en ella a la madre por ser una afroargentina en realidad, es una figura no reconocida. Nosotros en la escuela en la que soy docente hicimos la primera escultura de ella, pero se debería haber hecho esa escultura en la Plaza de Mayo. Ese fue un pedido hecho en aquella época. Entonces, ella murió en la miseria, muy viejita. Yo realmente creo que es una deuda que tenemos con esta mujer, ¿no es cierto? Ese era mi pequeño aporte. Te mandaba una fotito de la escultura, pero bueno, ya trataremos de contactarte. Gracias. Gracias, Denise. Gracias. La verdad es que los planteamientos, desde mi punto de vista, y desde mi lugar, son completamente distintos de los planteamientos que ustedes tienen como argentinos para armar a patria. Son cosas distintas y no puedo hacerme cargo de estas necesidades patrióticas, que son un tema suyo y que ustedes tienen que arreglarlo y ustedes solos, no con la ayuda de esos europeos neocolonialistas, Hay que tomarse cargos, pero está difícil, está dificilísimo porque no se sabe en la escuela, en el colegio, no son personajes que se destacan en la enseñanza, en la docencia, en la leyenda, al pie del monumento, etc. Pero la verdad que
qué es lo difícil de hacer la patria para ustedes, y en eso no puedo ayudar, sino diciendo lo que estoy diciendo, pero no puedo ayudar porque si ayudo no voy a ayudar, voy a repetir la historia de la colonización y de este desprecio, que es todo lo en contra de lo que lucho. Muy Está clara, claro. Denise. Muchas gracias. Muy clara. Pues entonces, buenas noches a todos. Buenas noches, Denise. Un beso enorme, Denise. Un beso, Gracias, Denise. a cada uno. Y gracias de nuevo. Gracias. Y nos vemos otra vez. Así será. Gracias. Gracias. Bueno, los últimos minutos, como siempre, si quieren abrir sus micrófonos para los mensajes finales, para la despedida, queda abierto para quien quiera decir, comentar, aportar, invitar. Adelante. Bueno, Marcelo, buenas noches. El que Buenas quiera hacer noches. alguna pregunta, Buenas noches, Manuel. buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Marcelo. La verdad que un enorme placer escucharla, Denise. Y bueno, una gran enseñanza. Me hace mucho ruido eso de que nos tenemos que hacer cargo. Y realmente es la mejor enseñanza, el mejor mensaje que hemos escuchado. Nos tenemos que hacer cargo de nuestras cosas, ¿no? Como país, como patria. Y que esta señora, bueno, aporte tanto, es como que sentimos un poco de vergüenza propia, ¿no? Que poco sabemos nosotros de nuestros próceres, de uno de los padres fundadores de la patria. Nada más que agradecerle a ustedes por organizar esto. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, gracias. Bueno, Marcelo, antes ¿alguna que Marcelo, pregunta? a ver, una. Norma, veo que tiene ganas de decir algo. No, lo que le quería decir es agradecerle, ¿no? Lo que haber organizado esto, ¿no? Junto con Marcelo Calabria y Roberto Colimodio, y aparte es hacer llegar, digamos, el testimonio de Denise a todos. Nosotros la conocemos, o sea, ya hace 4 años que tenemos contacto con ella, y nos parece muy natural todo lo que ella hace, pero en realidad es una visión muy enriquecedora porque lo ve desde Francia, pero con un amor inmenso por nuestro país y por el Río de la Plata en general, y por las figuras primero de San Martín y ahora de Belgrano. Entonces creo que es un aporte muy importante y creo que esta charla va a ser reproducida y tendría que ser, digamos, vista por un montón de personas, porque se aprende mucho, ¿no es cierto?, con el contacto con otras culturas, y bueno, que una vez ni se da cuenta, ¿no?, de todo lo que aprende cuando habla con Denise. Así que bueno, agradecerle a usted y a todos los que organizaron esto. No, yo le agradezco a usted, Norma, siempre colabora con, bueno, Norma la presento porque hay muchos que no la conocen. Norma es la investigadora estrella del Instituto Nacional Belgraniano. Bueno, me lo dice para que yo me ponga mal, ¿vio? No, Sí. es una gran investigadora del Instituto Nacional Belgraniano y ha colaborado con Denise. Cuando Denise empezó con el tema del libro, el instituto, yo le dije a Norma, hágase cargo usted como nexo con Denise para todo lo que necesite, y así fue. Por eso Denise tiene una participación en la parte documental del libro, muchos documentos le ayudó a buscar, en fin. O sea, por eso quería que usted hoy charle con Denise, y bueno, y ahora sí quería hacer algún comentario. No, y en un determinado momento también lo ayudó Matías Div. Sí, correcto. O sea que los dos estuvimos colaborando con Denise en algunos problemas que se le surgían para buscar los documentos desde París. Más allá de Hoy es el cumpleaños de Matías, ¿no? ¿Lo saludó? ¿Lo llamó? Sí, lo saludé. Lo llamé. Y bueno, también hoy cumpleaños el Instituto Belgraniano de General Belgrano.
Sí, y también la Gracias, saludé. gracias. Marina. Muchas Sí. gracias. ¿No es cierto, Marina? ¿Eh? Sí, gracias, Manuel. 37 años cumplimos de Qué bueno, trayectoria. qué bueno, Feliz cumpleaños. qué Sí, bueno. y recibimos los saludos del Instituto Nacional, de Norma Sí. y de una gran cantidad de amigos, y bueno, eso nos da fuerza para seguir adelante. Y lo que nos da fuerza es, como dijo Marcelo, esta señora, la precisión, la claridad de concepto en la investigación, sinceramente es un ejemplo como para seguir su forma de trabajo, ¿no? Nos dio pequeños detalles que por ahí nos quedamos, esos maestros, que uno dice, yo no conté nunca a los maestros, leí a Belgrano en Salamanca, pero nunca se me ocurrió pensar que eran 10, que uno no estaba, el otro no. Increíble la precisión y el recuerdo que tiene de cada una de las cosas que estuvo Estudia trabajando. mucho, una gran Mucho. estudiosa y una gran investigadora. Lo veo a Carlos Arce, que está por ahí. Carlos, ¿cómo estás? ¿Querés decir algo, Carlos? Desde Corrientes. Hola, de Corrientes. Bueno, saludar a Marina por el aniversario y por supuesto la gran trayectoria que tiene y el instituto y la gran labor de ella y de su esposo. Bueno, desde Corrientes ustedes saben que nosotros tenemos una vasta historia del cruce de Manuel Belgrano, de toda la provincia, desde el sur al norte, recorrió toda la provincia, hizo una gran trayectoria, cruzó Liberá, y el hecho de cruzar el Liberá en esa época, imagínense, así que acá hay muchos belgranianos en la capital y hay otras instituciones en el interior de la provincia. Así que respecto a la velada de hoy, bueno, realmente emocionante escuchar que una francesa de esos conceptos y como hoy dijo uno de los integrantes, nos dejó un mensaje muy interesante. Le envío, bueno, a todos los participantes un gran abrazo y esperemos vernos pronto en alguna reunión en el Instituto Nacional Belgraniano. Y bueno, don Manuel, a su disposición y de todos los presentes, cuando en Corrientes tienen, ya saben, recurrir a nuestro Instituto Belgraniano. Un abrazo a todos y buenas noches. Un abrazo a vos, Carlos, gracias. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tamborcito de Tacuarí. ¿Cómo te va, Luciano? A ver, ¿qué pasó hoy? ¿Qué opinás de hoy? A ver, háblanos a todos un poco. Y a mí Contá la un charla me encantó. Todos quieren saber cómo empezaste con tu historia militar, porque ya es una historia militar. Todos quieren saber, Luciano. Bueno, Contá yo de cuando... empecé de chiquitito, todo empezó en un acto del Día de la Bandera en Salita de 5, que me tocó actuar de Belgrano, y me acuerdo que mi mamá me había hecho el uniforme y no me lo quería sacar, andaba por todos lados con el uniforme, hasta que el año siguiente fuimos a la rural a ver a los patricios, y me acuerdo que el mayor de... Para la Feria del Libro, ¿no? Para la Feria del Libro. Sí. Me acuerdo que el director de la banda me dejó sacarme una foto con la banda y me invitó a quedarme durante la recreación. Y bueno, después de eso
estuvimos hablando con el coronel, lo saludamos, el jefe de regimiento, y me invitó a la promesa a la bandera. Y ahí empecé como belgranito. Después, en 2017, como el tambor que tenían para las recreaciones ya era muy grande y parecía un soldado, me preguntaron si quería hacer el tamborcito y yo acepté y ahí empezó mi historia como tamborcito. ¿A qué edad empezaste con el tambor? 7 años. 7 años. 7 años. No podía empezar antes porque lo arrastrabas, ¿no? Era muy grande. Y después fuiste a Gendarmería, también tenés todos los uniformes, ¿no? Sí, tenés el uniforme oficial de Patricio y el uniforme oficial de Gendarmería, ¿no? Sí, porque yo fui Contale que... de Gendarmería, que ahí también conocí a los veteranos de Malvinas, y luego de varios eventos, me acuerdo que me invitaron para el aniversario de Gendarmería, y como no podía tener el uniforme de Patricio, porque no era igual al resto, me preguntaron si me podían hacer el uniforme de gendarme y les dije que sí. Y ahí me achicaron uno que había y todos los días iba a probármelo hasta que llegó el día del gran evento y yo estuve muy nervioso, pero al final todo salió bien. Bueno, buenísimo. ¿Cuántos años tenés ahora? Un ejemplo. 10 Un años. ejemplo. Un ejemplo para todos los chicos de tu edad, Luciano. Y Marina debe andar por ahí. Tu mamá. ¿Cuántos años tiene ahora? 10 años tengo ahora. Bien. Qué bueno, Luciano. Seguí así. Gracias. Tu mamá anda por ahí seguro.